Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, hoy quiero hacer una pregunta que aquí mismo la voy a contestar. ¿Para qué sirve leer un libro? Es una pregunta que se hace quien nunca se ha acercado a la literatura. El psicólogo canadiense Steve Baker, de manera muy simple, nos responde este interrogante al señalar: leer nos permite acceder a mundos que solo pueden ser vistos a través de los ojos de un extranjero, de un explorador o de un historiador. Lo anterior puede llevarnos a una norma que no cuestionamos, pase a ser observación explícita, susceptible de replantearse. Sin duda alguna, leer es establecer un vínculo con el contexto que involucra al lector intelectual y emocionalmente también. Es desarrollar la facultad de comprender y sentir plenamente un escrito, la capacidad que desarrolla a medida que se frecuenta y ejercita la habilidad intelectual de leer, que es algo mucho más complejo que la simple alfabetización. El aprender a leer y sacar provecho de esta habilidad solo se consigue leyendo. En virtud de lo anterior, expongo ante este Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona a la Ley de Fomento para Lectura y Libros, cuyos objetivos principales son incluir en la ley el tema de la promoción de libros en lenguas indígenas, fomentar la publicación de obras de autores indígenas y ampliar el catálogo de obras de literatura universal traducidas en lenguas indígenas. Recordemos que de acuerdo al Banco Mundial, en el 2015 había alrededor de 300 millones de personas que pertenecen a pueblos nativos, lo cual constituye aproximadamente el 4% de la población de todo el planeta. Por su parte, México cuenta con una población indígena que rebasa los 12 millones de personas, de los cuales poco más de 7 millones hablan su lengua materna. A pesar de la importancia de su milenaria cultura, no fue hasta mediados del siglo XX cuando se reconoció a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, lo cual ha permitido visibilizar sus carencias y necesidades, así como contar con un conocimiento más profundo de sus formas de vida y su visión del mundo. En este contexto, en el año 2001 se realizaron diversas modificaciones a la Constitución Política de nuestro país, misma que dieron pie al reconocimiento de nuestra diversidad cultural, señalándose en el primer párrafo del artículo 2 que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Igualmente, en la fracción cuarta del apartado A del artículo 2 de la Constitución de nuestro país, reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a su libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura y su identidad. La relevancia de este reconocimiento en nuestra Carta Magna radica en hacer visibles y permitir que los poco más de 12 millones de personas indígenas ejerzan sus derechos. Sin embargo, debemos dar un paso más allá en este tema, pues este sector de la población no tiene acceso a la literatura universal o a la publicación de obras literarias en su lengua de origen y dialectos que se hablan y escriben en el territorio nacional. En la actualidad, nuestro país solamente publica libros en lengua materna que sirven de apoyo para educación básica y media superior, así como lo relativo a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Asimismo, se publican ejemplares de la Constitución Política, diccionarios bilingües, de algunas lenguas maternas al español, así como libros de leyendas regionales. Sin embargo, son realmente pocos los textos clásicos de la literatura universal que se publican en lenguas indígenas. Solamente el Principito, para poner un ejemplo, cuenta con una traducción a la lengua central del estado de Chiapas. Es por eso, compañeros, que esta iniciativa pretende reformar la Ley de Fomento para la Lectura del Libro con el objeto de dar cumplimiento a lo mandatado por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Quienes integramos el Partido Verde Ecologista de México, queremos que los pueblos y comunidades indígenas
vivan en condiciones sociales y económicas dignas, dentro de un marco de igualdad. Para alcanzar esta meta, es importante promover más y mejores políticas públicas de este tipo, siendo el fomento a la lectura una de ellas y la cual es también objeto de la presente iniciativa de ley. Es cuanto. Muchas gracias.